Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase en donde vamos a ver los llamados efectos o también conocidos como efectos FX. Bien, como veis tenemos en pantalla el archivo tal y como lo dejamos en la última clase con nuestro degradado desde ese rosa hasta ese azul. Vamos a aprovecharlo como fondo y nos vamos a ir entonces a una ventana flotante nueva que es la llamada efectos. Fijaros que si yo la pincho la puedo sacar, vamos a ponerla en este lado para mantener de momento nuestros degradados y nuestras muestras abiertas, por si quisiéramos utilizarlas. Fijaros que los efectos, dentro de nuestra ventana flotante, tenemos una opción que es normal, que si despliego, vamos a encontrar un montón de posibilidades que posiblemente os sean familiares porque son las mismas que encontramos en programas como, por ejemplo, en Photoshop o también en Illustrator. Tienen que ver con los modos de fusión. Para una mejor explicación con mucho detenimiento acerca de los modos de fusión, que tienen que ver más con la fotografía que con InDesign, os recomiendo que hagáis el curso de Photoshop que tenéis también colgado dentro de la plataforma. Bien, de cualquier manera los efectos no son los modos de fusión, esto es otra cosa. Tampoco es la opacidad, que podemos reducir desde un 100% hasta un 0%. Sino que tiene que ver con este botón que encontramos aquí que es FX. Dice añade un efecto de objeto al destino seleccionado. Bien, si yo cliqueo aquí, entonces sí que vamos a encontrar los llamados efectos. Bien, lo primero que voy a hacer antes de utilizarlos es escribir aquí un texto, por ejemplo. Vamos a escribir la palabra, por ejemplo, fuego. Vamos a hacerla grande. Con Shift me apoyo y voy haciendo más grande estas letras. Voy a decirle que quiero que sea centrada. Y dentro de la tipografía, pues podríamos cambiar y elegir alguna que nos guste un poquito más. Vamos a elegir, por ejemplo, esta. Ahí la tenemos. Vamos a hacerla todavía más grande para que sea más evidente los cambios que vamos a producir con nuestros efectos. Bien, pues yo ahora, una vez que tengo seleccionado mi caja de texto, si me voy a los efectos FX, la primera opción que podría utilizar sería la transparencia. Fijaros que si yo le doy un clic, entonces se me abre este cuadro de diálogo, digamos, de los efectos, en donde tengo la opción de previsualizar y en donde está marcada ahora mismo la transparencia y entonces se me abre las posibilidades que tengo para modificar la transparencia. Me está hablando de fusión básica, modo, y entonces aquí tengo mis modos de fusión, la opacidad, aislar fusión, grupo de cobertura. Digamos que, fijaros si le doy a OK, estoy trabajando exactamente con los mismos valores que tengo aquí, los modos de fusión y la opacidad principalmente, y luego tengo las ventanas de aislar fusión y grupo de cobertura. Bien, lo importante aquí, dentro de los modos de fusión, los veremos un poquito más adelante. La opacidad es muy evidente, lo que vamos a hacer es conseguir que sea más o menos transparente nuestro elemento. Así que esa primera opción de transparencia, digamos que la vamos a poder toquetear dentro del panel principal sin problema. Las siguientes opciones son las que sí que conviene perder un poco el tiempo para ir jugando con ellas. La más importante y la que más se utiliza es la sombra paralela. Si yo le hago un solo clic, fijaros que entonces otra vez me aparece el mismo menú. En este caso la opción que está marcada es sombra paralela con este clic y entonces se me despliegan todas sus opciones. Tengo el modo de fusión que se queda generalmente en multiplicar y con este color negro, la opacidad que también se suele preconfigurar con un 75% y luego distancia, ángulo, en donde fijaros que como tengo la previsualización activa, pues yo voy a poder decirle a cuánta distancia quiero que esté esa sombra paralela, qué ángulo quiero que tenga de entrada esa sombra, ¿vale? El tamaño, puedo darle más tamaño o menos tamaño y entonces pierde o gana definición, la extensión, etcétera, etcétera. Fijaros que si me gusta así, le diría que OK y ya entonces tendría mi primer efecto asignado a la palabra fuego. Este efecto de sombra paralela conviene también saber que dentro de mi barra de menú arriba, en mi barra de control, fijaros que encuentro la opción de sombra paralela y está marcada porque efectivamente ahora la estoy utilizando. Yo desde aquí también puedo desmarcarla
y es lo mismo que si me he metido en mis efectos, a los cuales también tengo acceso desde este botoncito de FX, me meto en sombra paralela y hago la operación de desmarcar el clic de que está activo. Le digo que OK, lo he activado y entonces otra vez este botón viene marcado. Este efecto, como es muy utilizado, pues aparece aquí con un botón específico para él. Y las opciones FX puedo acceder a ellas a través de este otro botón o desde mi ventana flotante de efectos FX. Bien, luego tengo más opciones como son la sombra interna, el resplandor externo, el resplandor interno, biselar y grabar, satinar, desvanecimiento básico, desvanecimiento direccional y desvanecimiento de degradado, que este ya lo hemos visto porque es el mismo que utilizamos para nuestro degradado en la clase anterior. Al finalizar la clase veíamos el desvanecimiento de degradado, pues este mismo efecto es lo mismo, simplemente se ha sacado aquí fuera para tenerlo más a mano. Bien, todos estos efectos, digamos que tocando sus características podemos conseguir cosas chulas dependiendo de lo que estemos buscando. Por ejemplo, si estamos hablando de la palabra de fuego, pues lo que podríamos hacer, por ejemplo, es lo primero de todo crearnos unos colores que tengan que ver con el fuego. Entonces para ello voy a deseleccionar la palabra de fuego, me voy a ir a mi conmutador principal, me voy a ir al rojo, lo voy a añadir a muestras y luego voy a elegir, por ejemplo, este naranja, lo añado a muestras también y tal vez pues este amarillo. Ahí tendría estos tres colores ya preparados, le digo que OK y podría crearme incluso un degradado. Arrastro este rojo, arrastro este naranja y arrastro el amarillo. Voy a eliminar los colores que no quiero que estén aquí y coloco los que sí que quiero en las posiciones adecuadas. Bien, ahora le voy a decir botón derecho, añadir a muestras y ya tendría este sombreado o este degradado, lo podemos llamar como queramos. Bien, si yo ahora me meto dentro de la palabra fuego, la selecciono y elijo el degradado, vemos que ahí lo tendría. Asimismo, podría elegir el fondo y utilizar también este mismo degradado, que podría decirle que en vez de lineal lo quiero radial, con una inversión, ahí podría valer, de tal manera que ahora ya tiene un poquito más que ver la palabra fuego con lo que está pasando a nivel gráfico, ¿no? Bien, una vez aquí, si yo vuelvo a seleccionar mi texto, me voy a efectos, FX, y utilizo por ejemplo el resplandor externo, que se utiliza también bastante, vamos a dejarnos espacio para verlo, ahí ya estamos viendo que hay un ligero resplandor alrededor de las letras. Bien, pues yo aquí otra vez podría decirle que quiero que el tamaño sea más grande, modificar la extensión y ya se trata un poco de ir jugando hasta que yo encuentre, pues digamos, el efecto en la manera que a mí me gusta más. El ruido, por ejemplo, también puede quedar bien en un momento dado, pero desde luego ya se empieza a tratar de enfoques artísticos más que de que yo os diga una fórmula exacta de cómo utilizar estos efectos. Le digo que OK, a mí me gusta así. Y bueno, pues podríamos seguir y seguir, pero ya tendríamos pues la entrada a lo mejor a la cubierta de una publicidad o de algún juego de palabras e imágenes que estemos preparando. Bien, os animo a que probéis con diferentes efectos cuáles son las cosas que podéis conseguir. De momento nosotros aquí hemos visto la sombra paralela, el resplandor externo y el desvanecimiento de degradado que lo vimos en la anterior clase. En mi opinión son los más importantes, los que vais a utilizar sin duda más veces, junto con los juegos en la transparencia, ya sea a base de fusiones o de modificar la opacidad de los elementos. Bien, pues lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima clase.